En el día de hoy nos visita Juan Mejías, que es el gerente de marketing del Hotel Los Cardones de Santiago del Estero, de las termas de Río Hondo, con el que vamos a hablar acerca de turismo y marketing, y vamos también a analizar un poco lo que es la situación en Santiago y en la Argentina. Juan, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Mucho gusto, un placer estar acá en esta mañana hermosa, la verdad, compartiendo con ustedes. Juan, un gusto tenerte a nosotros aquí en los estudios, de que andes justamente por acá. Sos de la ciudad de las Termas de Río Hondo, en donde estás trabajando actualmente como gerente. Contanos cómo ingresas a este mundo del marketing y qué es lo que te lleva a este lado de la hotelería. Bueno, sin duda que desde chico me había atraído por el tema de la publicidad, el marketing. Quizás me llamaban la atención algunas publicidades importantes, impactantes, como algunas cosas de Coca-Cola, de Pepsi, de ese tipo de publicidades, o las de Quilmes del Mundial, por ejemplo. Esas publicidades que te mueven, que te movilizan, que te llegan. Sin duda eso es algo que me ha movilizado mucho desde chico, y bueno, después mi familia dedicada al turismo, a la hotelería, pude trasladar ese interés que tenía, me pude capacitar en cuanto a esta temática y pude desarrollar sin duda mis gustos dentro de lo que es la empresa familiar, ¿no? Bueno, sabemos que el marketing es esencial en los diferentes espacios, pero bueno, sobre todo en el sector turístico tiene una pata fundamental, y estamos viendo cómo hay grandes modificaciones en torno a las estrategias de marketing de todas las agencias de turismo y todas las empresas, las industrias que están dentro de la cadena de turismo, como los hoteles, los centros gastronómicos, etcétera. Y te quería preguntar acerca de eso un poco, ¿cómo lo has vivido vos? Sobre todo también enfocando lo que es en tu hotel, ¿cómo han visto esa modificación de las estrategias? ¿Cómo es la situación ahora? ¿Y cuáles son esas cuestiones que antes se hacían, pero que se han dejado de hacer y tal vez no vuelvan más? Sin duda, la verdad que la pandemia significó un golpe muy duro para la industria turística, creo que en todos sus sectores. La hotelería fue muy golpeada. Hoy en día nos tuvimos que replantear montones de cosas dentro de las empresas para seguir abiertos, para seguir trabajando. Sin duda que directamente no pudimos trabajar durante el tiempo que las fronteras estuvieron cerradas, pero hoy que tenemos una apertura, más allá de que el turismo de grupo esté cerrado, el turismo para individuales está abierto. Entonces hoy nos tenemos que enfocar en esa temática, en ese sector, que es el único que podemos aprovechar. Entonces ahí creo que está el desafío en ver cómo hacemos para atraer la gente para que vea a nuestra ciudad o a nuestro hotel o a nuestro establecimiento como tentador, y para hacerles pensar qué ganas de ir a ese lugar, qué ganas de disfrutar, qué ganas de vivir un buen momento con mi familia, y más que nada en este momento de pandemia, que creo que es algo que la gente necesita, ¿no? ¿A partir de qué mes más o menos ustedes comenzaron a ver un repunte, ya sea por la vacunación o quizás por la flexibilización de las restricciones? Bien, a partir de diciembre, en las termas de Río Hondo hubo una apertura de fronteras, ¿sí? A partir de ahí empezamos a recibir turistas. La activación fue en mi sector de la hotelería muy rápida, ya que había mucha gente con ganas de viajar. Hoy viajar, estamos hablando de que es una necesidad, está dentro de lo que es la salud mental de cada uno, poder salir de su lugar, de su entorno, y poder disfrutar de la libertad, del ocio, de la recreación, de disfrutar un momento con la familia. Entonces creo que eso fue lo que impulsó a que la gente se movilice, y en nuestro sector de la hotelería, que es la hotelería 4 estrellas, tuvimos una respuesta bastante rápida. Más allá de eso, se hicieron campañas de marketing y publicidad muy importantes para poder atraer a esta gente, ¿no? Bien, sobre las campañas que mencionas, ¿las realizaron durante el periodo más fuerte de la cuarentena
o bien ya la venían realizando con anterioridad a la cuarentena. Y por otra parte, ¿qué estrategias de comunicación o de marketing y publicidad han elegido? Porque tenemos en cuenta, ten en cuenta que este programa es visto justamente por aquellos que tienen pequeñas o medianas empresas vinculadas al sector turístico. Entonces nosotros también lo que buscamos es brindarles herramientas a ellos para que puedan implementarlas en sus microemprendimientos. Bien, bueno, principalmente empezamos con las políticas de marketing y publicidad cuando recién tuvimos un horizonte cercano, porque sin duda que antes de la apertura realmente no sabíamos si iba a haber 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces sí mantuvimos una presencia en redes con esta idea de decir aquí estamos, no nos fuimos a ningún lado, en el momento de que abran aquí vamos a estar esperándolos, pero no algo tan agresivo, digamos, ¿no? Solamente para mantener la postura y mantener la imagen y para que la gente no se olvide de que nosotros seguimos estando ahí. A partir de que tuvimos la noticia de la apertura de fronteras, a partir de ahí sí se hizo una campaña muy agresiva para poder captar toda la cantidad de turistas que podíamos, ¿no? Empezamos a pensar cuál era el cliente potencial nuestro, a quién le iba a interesar, quién no se iba a ir a la costa. Hoy en día, con el tema del COVID y la pandemia, los traslados de larga distancia, hay mucha gente que está reacia a eso, se siente más seguro estando cerca de sus casas, ya sea 100 kilómetros, a 200, 300, pero siempre en un rango, creo yo, de unos 400, 500 kilómetros. Esa fue la tendencia, digamos, de este verano. En base a eso empezamos a trabajar con el turismo doméstico. Según la cantidad de kilómetros que hagan, son la cantidad de noches que pueden llegar a estar en nuestro hotel, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar en gente de Tucumán que está a 100 kilómetros, va a venir por 1, 2 noches, quizás 3. Empezamos a pensar en gente de Córdoba, en gente de un poquito más lejos también de Santa Fe, que quizás podían tener una estadía un poco más extendida durante 5 noches, 7 noches. Y empezamos a preparar productos que le pueda llegar a interesar a esa gente, ¿no? A partir de eso se arma una red de distribución en base a los clientes que nosotros estamos apuntando, según sus intereses, según su rango etario, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí ya nos metemos de lleno en lo que sería la distribución y los medios y los espacios en los cuales se hace la difusión del contenido. Bien. Bueno, ahora te voy a preguntar un poquito más sobre las estrategias, específicamente sobre redes sociales, pero quería hacer un paréntesis para que nos comentes en términos generales la situación que están viviendo en la Argentina y específicamente en Santiago del Estero en relación a las restricciones que están viviendo, a esto que decías del público doméstico también, cómo ha sido la recepción y cómo lo están viviendo hoy en día, porque bueno, sabemos, lo vemos todas las semanas en los diferentes países, que las medidas van y vuelven, más restrictivas, más apertura, por ahí se avanza un poco en la cuestión de vacunación, pero los contagios no logran disminuir, entonces vemos que hay ahí una cierta también incertidumbre, no como había en el 2020, pero se sigue trabajando en ese contexto. ¿Cuál es el contexto actual de Santiago, de las termas, y cómo lo viven ustedes? Bien, el contexto de las termas, hoy en día estamos trabajando en una situación muy complicada. Veníamos con un ritmo bueno de trabajo, Semana Santa fue bueno, empezaron a abrir los hoteles más chicos de 2 y 3 estrellas. Realmente somos una ciudad turística que tiene 200 establecimientos hoteleros, mucha cantidad de la población vive de eso. Yo creo que más del 50% de la población vive directa o indirectamente del turismo y es algo que lo estamos notando, ¿no? Se empezó a ver una reactivación, empezaron a abrir estos hoteles que son capaz que el 70% de la hotelería de Termas de Río Hondo, y a partir de las nuevas restricciones, que no se puede viajar con grupos, en colectivos digamos, ahí hubo una caída grandísima, ¿no? Hubo una caída grandísima en todos estos sectores, cerraron muchísimos hoteles. Es algo que se está dando no solamente en la provincia de Santiago, sino en todo el país y en todo el mundo. Realmente son casos muy aislados en el mundo en los cuales las vacunaciones quizás están muy avanzadas
o por diferentes políticas que han tomado que han tenido algún tipo de mejoría, pero realmente esta es una situación mundial. En España hoy no está permitido el movimiento entre diferentes provincias, por ejemplo. Está muy complicado, pero bueno, nosotros acá en Argentina tenemos abierta lo que es la circulación entre las diferentes provincias, y es algo que tenemos que aprovechar. Hoy lo que hay es el turismo individual, en eso no tenemos que enfocar, tenemos que tratar de centrar las estrategias para poder atraer a ese público. Sí, veíamos también que Alemania es uno de los países que ayer ha anunciado su cierre de fronteras nuevamente por varios meses, incluso creo que hasta 3 meses van a cerrar hasta que puedan mermar los casos. Y vemos que Chile, que es uno de los países con mayor cantidad de vacunados, también ha incrementado las restricciones justamente para también, a pesar de las vacunaciones, reducir el nivel de contagios. Entonces, uno por ahí piensa, la vacunación es el parámetro que va a regular la pronta apertura o no de un sector, y realmente vemos que no es así tampoco. Sí, sin duda. Realmente, bueno, es una situación muy compleja, tiene diferentes aristas, en la cual no es solamente la vacunación, pero creemos de que hay que esperar. Yo estoy viendo una luz al fondo del túnel, no es la incertidumbre que vivíamos el año pasado, que directamente no se estaba planteando ni una solución, o sea, sí se estaba planteando, pero no había una vacuna, no había una solución al problema todavía. Hoy en día la tenemos, se está vacunando a la gente. En Argentina ya hay 8 millones de personas vacunadas. Creemos de que esto va a seguir avanzando. La verdad que me pongo muy contento cada vez que veo en las noticias llegar otro cargamento de vacunas, y es la única esperanza que tenemos. Y bueno, nos tenemos que poner toda la energía en eso, tratar de subsistir estos meses que nos quedan hasta que la situación se mejore. Bueno, aquí vamos y volvemos todo el tiempo, Juan, así que Sí. vuelvo al marketing otra vez, Sí. vuelvo a las estrategias. Ahora para preguntarte específicamente sobre el papel que juegan las redes sociales en esas estrategias. Justamente ayer abordábamos una noticia que tenía que ver con el 7º estudio de redes sociales en España, donde bueno, nos tiraban algunos datos en relación a cuáles son esas redes sociales que más se utilizan. En la que se destacaba Facebook, Instagram, el avance de Instagram por Facebook en estos últimos años, y también una característica en torno a las edades que tenía que ver, bueno, entre Instagram sobre todo, entre los 18 y los 39 años, con un público bastante específico, y cómo la mayor cantidad de usuarios y de usuarias se identificaban en las ciudades con mayor densidad poblacional. Te quería preguntar acerca de, de cuál es el rol que tienen estas redes sociales, específicamente Instagram, si ustedes utilizan otras, cuál es la diferencia que ven, además de esta aparente diferencia generacional que hay entre Instagram, Facebook y también Twitter. Sí, tal cual. Cuando empezamos a pensar a la gente en la cual estamos apuntando, con la gente a la cual vamos a trabajar, el contenido y los intereses que vamos a distribuir, sin duda que una de las decisiones que tenemos que tomar es mediante qué red vamos a distribuir nuestro contenido y de qué forma. A partir de eso, una de las cosas a analizar es el tema de la edad. Es algo clave, digamos, un público menor de los 30 años, 35 años se identifica mucho con la red social Instagram. Es una red social muy, te transmite imágenes, te transmite videos, creo que es como muy sensorial. Es una red social que directamente hoy creo que los jóvenes, hay muchos que no tienen Facebook directamente, entonces hay que empezar a pensar en esa red. Creo que hoy en día es uno de los canales de publicidad y marketing más conocidos y más importantes que hay. Creo que ha tomado mucho más relevancia que Facebook, pero al mismo tiempo es lo que te digo, según al público el cual vamos a atacar y según lo que queremos decir es la red que vamos a elegir. Facebook, por ejemplo, es una red que te permite trabajar con más texto, es una red más informativa,
digamos. En cambio, Instagram es una red en la cual se logra un contacto con el cliente o con el potencial cliente muy firme. Hoy en día hay algo que se está trabajando mucho en las redes sociales, que son los influencers. Creo que la publicidad de la nueva era. Hoy en día, si nos ponemos a pensar la cantidad de horas que estamos con un teléfono o enfrente de una computadora, nos vamos a dar cuenta a ver si nosotros tenemos que publicitar en un diario o directamente en internet o en una red social, ¿no? Volviendo al tema de los influencers, este nuevo tipo de publicidad, hoy en día es tanta la publicidad que nos inunda, que nos pega de un lado, del otro, en el teléfono, en ciertas cosas que muchas veces... Quizás antes, al ser algo relativamente nuevo, lo veíamos, le prestábamos más atención. Hoy yo creo que no le estamos prestando tanta atención debido a la saturación que hay de ese tipo de publicidad en nuestro teléfono, en cualquiera de las redes sociales en las cuales estemos, ¿no? Entonces, sí estamos afianzados a estas personas que por algún tipo de interés o de gusto nosotros las seguimos y... vemos lo que publican, vemos sus intereses, vemos los que hacen. Son personas que tienen quizás más de millones de seguidores. Entonces el alcance es importantísimo. Y la atención que le presta el usuario a la información que publica este influencer es muy diferente a la que nos puede a la atención que nos puede prestar a la información publicada por nosotros. Entonces realmente es algo para prestar atención, para verlo. Sin duda que cuando trabajamos con estos influencers también hay que tener ciertos cuidados, hay que ver que realmente la publicidad sea efectiva, hay que ver que este influencer no haga tanta publicidad, porque si no eso es algo que satura a nuestro cliente. Entonces hay que pensar en ciertas cositas para lograr una comunicación efectiva, que la publicidad llegue y el mensaje llegue. ¿Tienen algún tipo de estrategia que realicen para aquellas personas que tienen más de 50 años? Sí, sin duda. Bueno, en Facebook se hacen campañas de publicidad para este tipo de cliente de ese rango etario, y también se hace por mail, campañas de mails masivos en las cuales tenemos bases de datos de clientes, y yo creo que ese es un medio el cual se acerca bastante a este tipo de cliente. También nunca hay que dejar de lado la publicidad convencional, que digamos que tiene que ver con las revistas de turismo, los diarios, los anuncios en radios, en televisión. Yo creo que eso es algo que siempre tiene que estar y se complementa muy bien. Hay que pensar hoy en día en la publicidad simultánea, ¿no? En la que capaz que lo viste en la tele, no le prestaste tanta atención y de repente agarraste el celular y te apareció de vuelta ahí, y después en la radio, entonces a la tercera vez que lo viste ya decías, pará. Entonces eso es un tipo de publicidad que hay que prestar atención. No hay que hacer publicidad aislada, sino hay que trabajar en este tema de la simultaneidad. Juan, te pregunto ahora, pasando del formato a lo que tiene que ver con el contenido. Hemos visto también cómo se ha ido modificando el contenido en torno a lo que se publicita. Justamente también leíamos algunas cuestiones que tenían que ver esto de que las personas ahora, al momento de contratar un servicio, sobre todo un servicio turístico, están pensando siempre en la seguridad. En la seguridad de comprarse un viaje, de ir a algún lugar y que después, no sé, un plomazo, como dicen los argentinos, que vayan y se encuentren con algunas cuestiones que afecten a su seguridad dentro, en este caso del hotel, pero también dentro de la ciudad. Entonces están pensando en todo lo que colabore a su seguridad en términos de salud. Y lo que decía este estudio, no me acuerdo de dónde lo había leído, que dejaban un poco de lado lo que tenía que ver con lo tradicional, que se enfocaba mucho en el precio, mucho en el servicio, mucho en la cercanía del hotel con los otros destinos que pueden visitar en la ciudad, y hacían mucho foco en estas cuestiones. ¿Cómo lo ven ustedes? Y se han apuntado también en ese sentido. Sí, sin duda. Hoy en día es bastante complejo cómo se analiza todo y los diferentes, o sea, cómo atacamos al cliente, ¿no? Antes sí analizábamos estas cuestiones clásicas, digamos, lo que estabas contando de la cercanía. Hoy en día es
tenemos que atacar desde otro punto de vista, darle la seguridad al pasajero, al cliente. Entonces nosotros tenemos, por lo menos lo que yo pienso es cómo le damos seguridad sin tampoco saturarlo. Sin decirle, usted tiene que estar todo el día con el barbijo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio, porque ese pasajero lo que viene es a relajarse, a salir un poco de esta preocupación en general que está viviendo. Entonces ahí es lo que tenemos que encontrar un equilibrio. Yo la forma que encontré es bajo un eslogan que es: vos disfrutá, nosotros te cuidamos, y destacar las tareas que hacemos nosotros para cuidar al pasajero. En base, creo que eso fue uno de los pilares, y mostrar realmente cuáles son las herramientas y las cosas que se llevan a cabo para que este pasajero se sienta cuidado, se sienta seguro. Hoy en día es una de las cuestiones que la gente quizás más analiza, ¿no? Sí, justo lo que mencionaba mi compañero, habíamos leído esa información aquí, y que la gente prioriza su seguridad, el nivel también del cumplimiento de los protocolos al momento de viajar. No tanto los precios, sino que ellos puedan tener la seguridad de que van a contar con todas las medidas de sanitarias y preventivas de COVID necesarias. Pero bueno, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? No, le iba a consultar acerca de las termas de Río Hondo. Sí, bueno, justamente por ahí iba. Bueno, los Cardones hemos estado viendo las imágenes, impresionante. Los felicitamos por el laburo que están haciendo, por el trabajo que están haciendo allá. Y bueno, que nos cuentes un poco de las termas, por qué hay que visitar las termas, y a todos nuestros seguidores y seguidoras que nos están viendo y que van a ver seguramente la entrevista en nuestro canal de YouTube, que nos cuentes un poco acerca de los atractivos de las termas. Bueno, Las Termas es una ciudad, como su nombre lo dice, que nació por las aguas termales. Es algo único, una ciudad termal con más de 20 kilómetros a la redonda, en donde se puede disfrutar el recurso. No es solamente una ciudad en la cual usted se dirige a un centro termal y disfruta de las piletas, sino que en cada baño de cada hotel la gente va a estar disfrutando de un recurso único. Entonces realmente es algo impresionante, es algo que lo tenemos que disfrutar, que se complementa muy bien con el tema de spa. Realmente hay muchos hoteles, también como los Cardones, en las termas, que están teniendo servicios muy buenos de spa. Creo que es algo hermoso para disfrutar. Más allá de eso, la cantidad de atractivos que tienen las termas y que se han sumado en estos últimos años realmente complementa la oferta de una manera especial, digamos, porque se complementa muy bien con el deporte. Se hizo una cancha, un campo de golf diseñado por Robert Trent Jones, que es uno de los 5 mejores diseñadores de campos de golf del mundo. Realmente estamos recibiendo gente de todo el país que viene a practicar este deporte a nuestro campo. Por otro lado, tenemos recursos naturales, como pueden ser las costaneras, complementándose con la isla y la Reserva Natural Tarainti, donde se hacen avistajes de aves, diferente tipo de flora y fauna. Quizás tiene unos miradores muy lindos mirando a lo que es el dique de Termas de Río Hondo. Es algo para destacar y sin duda un paseo que no se lo pueden perder. Por otro lado, el Museo del Automóvil. El Museo del Automóvil está emplazado dentro de lo que es el circuito de Termas de Río Hondo. Es digno de pasar por ahí. Realmente tenemos brasileros, gente de Paraguay, de Bolivia, de todos lados, que vienen en moto, y que es una visita obligada el Museo de Termas de Río Hondo, con todas sus instalaciones y con el excelente director que tiene, que es nuestro amigo Raúl Jalocano, que siempre nos recibe de la mejor manera. Y el autódromo también, ¿no? Que dentro está paralelo al museo. Tal cual, desde el museo mismo tenemos vitrinas para ver y para tener una vista hacia el autódromo. Se encuentran los palcos VIP del Museo del Autódromo con vista a lo que es el autódromo. Sin duda es uno de los circuitos más importantes de Latinoamérica, donde se han corrido grandes carreras y momentos inolvidables del MotoGP. Así que la verdad que es impresionante lo que hoy en día alberga Termas de Río Hondo. Entonces, salud, deporte, naturaleza, spa,
Hay que ir a las termas. Hay que ir, sí. ¿Cómo hacemos para contactarnos con Los Cardones? ¿Cómo hacemos para reservar alojamiento en el Hotel Los Cardones? Bien, pueden ingresar a las redes sociales. Tenemos ejecutivas de venta que contestan inmediatamente en cualquier red social. Puede ser Facebook, Instagram, Hotel Los Cardones, Termal y Spa. Puede ser también por medio de nuestra página web www.loscardonestrh.com.ar. Perfecto, entonces tenemos que visitar las termas de Río Hondo en Santiago del Estero, en el centro de la Argentina, al norte, perdón, de la Argentina, el centro norte de la Argentina. Bueno, y ahí la producción también que nos lleve algún día a hacer el programa desde las termas de Río Hondo, con todo lo que tiene para ofrecer. Podemos ir al autódromo, me gusta la idea, no sé si a ustedes les gusta, Sí, pero... por supuesto, a Los Cardones también. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Nos encanta viajar a Santiago, nos encanta viajar a las termas y bueno, y hoy también hemos indagado un poco en la actualidad de lo que es Santiago y también, bueno, en toda la información que nos has traído acerca del marketing y el turismo, así que un placer haberte tenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer compartir un rato con ustedes, hablar un poquito de lo que es las redes sociales, el marketing, la actualidad y sin duda que están invitados a Termas de Río Hondo cuando lo deseen.